temas y también de la inflación que se anunció ayer y de otros temas de la economía, estamos ahora comunicados con Claudio Caprarulo, que es economista y director de la consultora Analítica. ¿Cómo te va, Claudio? Ignacio Miri, Martín Gross y Ezequiel Burgo te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte un poco sobre esto que está diciendo ahora el presidente y también está tuiteando Luis Caputo, que es que lograron, según dice el ministro de Economía, cerrar la última canilla de emisión monetaria que quedaba abierta, según dice el ministro. ¿Esto alcanzará, digamos, para mantener la inflación en niveles descendientes, digamos, como vemos hasta ahora? Ahora tuvo un pequeño rebotecito, pero la tendencia parece seguir siendo hacia abajo. Bueno, me parece que lo tenemos que analizar de varias aristas, ¿no? Nosotros cuando vemos el dato de junio, esta leve aceleración, que comparto lo que dice el presidente, no fue un mal dato, principalmente porque los precios regulados, por la actualización de las tarifas, se duplicó esa tasa, ¿no? Llegó casi al 8% mensual. Sí. Y vemos en particular la línea que corresponde a energía, combustible, fueron aumentos superiores al 20% en un mes. Entonces la verdad que el 4,6 no está mal. Nosotros de Analítica teníamos 5%, digo, está en línea también con lo que esperaba el mercado. Ahora, el gobierno mira muy atentamente lo que pasa con la cantidad de pesos que hay en la economía, y es también lo que lo obsesiona un poco para levantar el cepo cambiario, ¿no? O sea, el miedo de levantar el cepo cambiario es que vos tengas una corrida, que muchos pesos vayan hacia el dólar, y como el gobierno está fallando en poder acumular dólares, lo que dice es, bueno, yo una corrida la puedo frenar de dos formas: la freno con dólares o sacando los pesos, que no haya pesos. Bueno, el gobierno entonces sigue muy fuertemente en su estrategia de tratar de que haya la menor cantidad de pesos posibles, que en un eventual levantamiento del cepo se puedan ir contra los dólares. Ahora, el problema de eso es que al mismo tiempo, para tratar de tener controlada la inflación, el gobierno mantiene una tasa de evaluación, el famoso crawling peg, etcétera, del 2% mensual, y es donde el mercado empieza a decir, esto nosotros lo venimos diciendo hace ya varios meses, parece una estrategia poco sostenible en un contexto, sobre todo que ahora, como mismo dice el presidente, se va a empezar a poner más complejo porque son meses que estacionalmente no te ayudan para acumular dólares. Lo que sí me llama la atención de lo que ustedes leían recién es esta idea que plantea Toto Caputo de decir, bueno, nosotros no vamos a emitir y no va a ser necesario, o la esterilización que están pensando para cuando el Banco Central compre dólares es vender esos dólares después en el contado con liquidación. Sí. Me parece algo bastante novedoso y heterodoxo, eso me hace un poco de ruido. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas, Ezequiel Burgo te saluda. Dos preguntas. Dada tu explicación, es como que entonces el gobierno está hablando de qué voy a hacer con los pesos, y el mercado lo que quiere saber es, decime qué vas a hacer con los dólares. ¿Es algo así? ¿Sería, hablando en criollo? Sí, me parece que es una buena forma de explicarlo. Es ¿qué vas a hacer? ¿De dónde van a salir los dólares? Claro, ¿de dónde van a salir los dólares? ¿No? ¿Cómo vas a mostrarme que tenés un proceso de acumulación genuina? Las reservas netas siguen siendo negativas. A ver, me parece a mí también interesante plantear que no es una novedad que Milei o cualquier gobierno hubiese tenido este problema en este momento del año. Claro. Era lógico. O sea, el gobierno a veces me da la sensación de que se pone, al menos por ahí en su comunicación política, objetivos muy ambiciosos habiendo pasado muy pocos meses. Los problemas que tiene el mercado de cambio argentino, las crisis que tenemos de balanza de pagos, son históricas, históricas en no solo los últimos años, sino en las últimas décadas. No se va a resolver en 6 meses, y menos no se va a resolver cuando vos tenés una carta que no tenías cuando se levantó previamente el cepo, que fue a fines de 2015, principio de 2016, que es el endeudamiento en dólares. Entonces no hay canales y se empiezan a chocar contra esa pared después de haber tenido unos meses que hoy, si discutimos sobre la brecha cambiaria, que venías teniendo una brecha cambiaria que
la verdad que estaba muy baja para los problemas estructurales que sigue teniendo la Argentina. Te hago una pregunta técnica y a riesgo de quedar un poco técnico con los oyentes, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo porque es lo que está diciendo ahora el ministro de Economía. ¿Cómo sería eso que vos recién lo catalogaste, lo adjetivaste con el término de heterodoxo? ¿Cómo sería eso de que repito, lo está diciendo el ministro de Economía, ellos los dólares que comprarían, ¿no?, de una supuesta liquidación, después los venderían en el mercado de los dólares financieros, el contado con liqui, y entiendo yo, lo que harían de esa manera es, bueno, acortar esa brecha. ¿El Banco Central puede intervenir? ¿Cómo es? ¿Es vender dólares en el contado con liqui o son bonos que vendés? ¿Cómo te lo imaginas? No, a ver, lo que vos decías al final, no lo estoy pensando en voz alta mientras lo hablamos, pero a ver, sería lo que el FMI, por ejemplo, le decía a Massa que no tenía que hacer el año pasado, y por lo cual la oposición también criticaba fuertemente al kirchnerismo, que es el Banco Central va a agarrar los dólares que va a recibir en el MUL, que van a vender los exportadores, con esos dólares se va a dar vuelta, va a comprar bonos, y con esos bonos va a intervenir en el mercado del contado con liquidación, ¿no? Mi primera impresión sería esa, es el mecanismo tradicional. Ahora, lo que siempre dice el Fondo Monetario Internacional, eso no lo tenés que hacer, eso es una manera de mantener artificialmente baja la brecha cambiaria y no tener un mercado de cambios más menos intervenido, ¿no? El Fondo Monetario Internacional siempre lo que te dice es, bueno, tenés que tener un mercado de cambios que refleje realmente las condiciones de la economía y no que esté el gobierno interviniendo y poniendo trabas, porque eso en algún momento te puede generar algún conflicto. A mí lo que se me ocurre es eso, van a replicar básicamente un mecanismo que se vino haciendo en los últimos años en distintos gobiernos. Okay. Y eso, vos decís, en principio distorsiona el precio del dólar que compran las empresas, es decir, lo baja artificialmente. Esto tiene, por un lado, un mecanismo que bien, un resultado, mejor dicho, que bien dice el Fondo Monetario, que es, te estás metiendo en un mercado en donde no debieras meterte. ¿Y tiene alguna consecuencia fiscal también, o solamente monetaria este mecanismo? Mira, me parece que la primera consecuencia negativa, al menos de vuelta, no sé, deben tener pensado un mecanismo por ahí diferente al que estamos pensando nosotros, que es el tradicional, que se venía haciendo hasta ahora, sí, el tradicional, porque también lo que me hace ruido es el principal objetivo, lo positivo sería de que el gobierno vuelva a comprar dólares, es que se quede con esos dólares y empiece a aumentar las reservas, y que vos le empieces a mostrar al mercado que en el momento que vos quieras levantar el cepo cambiario, tenés dólares para responder ante una demanda creciente, no que ahora te los empieces a sacar de encima, ¿no? Sobre todo porque, de vuelta, y creo que es parte, la clave de la discusión, es, bueno, ¿cómo haces para que hoy que todos sentimos que el dólar está artificialmente todavía barato, no te quieras llevar todos los dólares posibles, por más allá de que no los necesites? El contrapeso que usa el gobierno es la recesión, es decir, bueno, como no va a haber pesos, entre otras cosas porque las empresas no venden, porque tienen menos liquidez, porque yo no me sigo comprometiendo a tener un superávit fiscal y lo posible financiero lo más alto posible, no van a tener tanta liquidez para poder comprarme esos dólares que hoy los vean baratos. Después, perdóname, volviendo a tu pregunta, en términos fiscales no veo que haya un impacto directo. Claro. Bien, ¿y ¿qué tal? Martín Gross te saluda. En cuanto a la inflación, tuvimos ayer este pequeño rebote. ¿Cómo viene julio? ¿Cómo estas subas del dólar que hubo en las últimas semanas pueden llegar a recalentar un poco el índice del próximo mes? Martín, ¿cómo va? Mira, nuestra medición de la primera semana de julio nos había mostrado un aumento en la tasa mensual, al menos en lo que es alimentos y bebidas, relativamente relevante ese aumento. De todas formas, ayer cuando cerramos el relevamiento de la segunda semana de julio, nos da de vuelta una corrección hacia la baja, también interesante. Por lo tanto, seguimos teniendo un promedio de las últimas 4 semanas en alimentos y bebidas cercano al 3%, que fue justamente también lo que marcó el IPC
en el mes de junio. Nosotros no estamos viendo un traslado. ¿Y por qué no vemos ese traslado? Y tratando de encontrar la explicación, ¿no? Primero, por lo que decía recién, que la verdad que el volumen de ventas en todo lo que es consumo masivo sigue muy deprimido. El consumo en supermercados cayó fuerte, hay reemplazo, hay modificaciones en los patrones de consumo de las familias, reemplazo de marcas. Al mismo tiempo, la brecha cambiaria, si bien subió, está de vuelta en julio, se ubica en promedio en 50%, más o menos, cuando obviamente muy distinta a la que tenías en junio, pero sigue siendo una brecha cambiaria, al menos para los últimos años, relativamente baja para lo que venimos acostumbrados con este nivel de cepo cambiario. Recordemos que en el gobierno de Alberto Fernández, más allá de que llegó a estar en 150%, se ubicó por lo general en el 100%, 80, 90%. Entonces no vemos una brecha cambiaria que genere tanta preocupación, y al mismo tiempo las empresas tienen mucho más resguardos a la hora de trasladar estas expectativas de que, porque las empresas también es cierto que ahora se está normalizando mucho, el gobierno normalizó mucho la compra el pago de las importaciones, entonces eso también genera menos incentivos a cargar sobre los precios de reposición de los productos importados un tipo de cambio más alto, señalizado principalmente por el blue o por el contado con liquidación. Claro, perfecto. Bueno, Flavio, te agradecemos mucho este contacto. Buen fin de semana. Ha sido un gusto, igualmente. Igualmente. Muchas gracias, Claudio. Claudio Calapararulo, economista y director de la consultora Analítica.